Tome su lugar, mi amado hermano, y sea bienvenido a esta su iglesia Monte Oreb en este 23 de marzo del 2025. Amén. Y hoy vamos a continuar con nuestras clases, con nuestra enseñanza, continuando con la teología sistemática, lo que es la soteriología, en el subtema, o el tema, la soteriología, el subtema que es la doctrina de la salvación, y el subtema número 5 que es la predestinación. Amén. Ok, estuvimos hablando hace 8 días en relación y cerramos con la elección, ¿sí? Entonces, ¿qué dijimos que era la elección? ¿Qué dijimos que era la elección? A ver, alguien que se acuerde. ¿Qué dijimos que era la elección? Que éramos elegidos, que éramos seleccionados. Que éramos escogidos. Fuimos seleccionados, escogidos antes de la fundación del mundo por gracia. Ok, entonces dijimos que la elección es el acto soberano de Dios, ¿sí? Es el acto soberano de Dios mediante el cual Él nos había elegido, nos había escogido desde antes de la fundación del mundo, ¿sí? Basado en esto, en Efesios 1, 3, 4, y esto dice que nos escogió ¿en quién? En Cristo. Fuimos elegidos en Cristo, ¿sí? Fuimos elegidos en su gracia, fuimos regenerados por Él, fuimos traídos a Él, fuimos santificados, todo por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces hablamos nuestro último subtema, que fue la elección, ¿sí? La elección también se refiere, dijimos, que de Dios en Cristo Jesús para un pueblo, para que sea santo y sin mancha, un pueblo para que sea apartado, ¿sí? Los elegidos, los apartados. Amén. Muy bien, pues sí, vamos a continuar con nuestro subtema número 5, que es la predestinación. Amén. Entonces, ¿qué es la predestinación? ¿Qué es la predestinación? De entrada vemos que es una palabra compuesta, predestinación, con un origen, un verbo, que sería en este caso predestinar, ¿sí? Aquí la palabra es una palabra igualmente compuesta, pero vamos a ver qué es lo que nos dice el diccionario de la Real Academia Española. A ver, vamos a verlo desde el punto de vista secular. ¿Destinar algo? Sí, destinar algo, exactamente. Vamos a verlo desde el punto de vista secular, común, cómo lo describe, cómo describe predestinar en el verbo, cómo lo describe la RAE. Y dice que destinar o predestinar es destinar anticipadamente algo, algo o a alguien, dice, para un fin, ¿ok? Vamos ahí entendiéndolo bien, destinar anticipadamente algo o a alguien para un fin, ¿ok? Es como dice ahí el ejemplo que nos da la misma RAE, dice, lo habrían predestinado para ser abogado, algo que ya estaba dicho de antemano, ¿sí? Era un proyecto predestinado al fracaso, algo que también estaba previsto que no iba quizás a funcionar, ¿sí? O estaban predestinados para triunfar. Bueno, pero vamos a considerar eso que dice que es destinar anticipadamente algo a alguien para un fin. Ahora, el punto número 2 dice, destinar Dios a alguien desde la eternidad a la salvación o la condenación, ¿ok? Bueno, esto yo no estoy muy de acuerdo, pero bueno, es la definición de la RAE en cuestión de la palabra predestinar. Ahora, predestinación, ¿ok? Que dice la RAE, ¿cómo lo define? Predestinación.
Y dice que es destinación anterior de algo, es algo predeterminado, algo que está antes. Ahora dice la definición 2, dice ordenación de la voluntad divina. Acuérdense que hablamos de la voluntad de Dios en la elección. Dice con que desde la eternidad tiene elegidos a quienes por medio de la gracia han de lograr la gloria. ¿Ok? Es lo que nos habla y lo define, o cómo lo define la RAE, ¿sí? La Real Academia Española. Entonces, ¿cómo lo define ahora el original, el griego? La palabra predestinó o predestinar es la palabra compuesta, obviamente, proorizo. Proorizo, que tiene su definición, que es un predestino, predestinado, predeterminado. Eso es importante que lo vayamos enfocando, predeterminar, ¿sí? Determinar antes. Ajá. Entonces, una palabra compuesta, y hay una derivación, si se dan cuenta, es la 45, la 4253 y la 3724, que nos lleva en relación a esta definición de predestinar, y nos hace o nos envía esa derivación, que es la 4253 y la 3724. Entonces vamos a ver qué es lo que dice la 4253. Y pro es la palabra compuesta, pro, que es antes de pre, ¿sí? Entonces pro o pre es antes, es ese prefijo que habla de antes, ante, es decir, frente, es decir, enfrente o antes. Antes, preposición, o es un ¿qué? Un prefijo, es decir, antes de, ¿sí? Entonces, como preposición es pro, ¿ok? Entonces, la palabra predestinar está compuesta de dos, de pre o pro, que es el prefijo, y la palabra destinar o destino. Ajá, ¿y lo tienes en inglés, pastor? ¿Dónde? Before. ¿En dónde? ¿Dónde esa definición? Before. Antes quiere decir before. Bueno, no la... Antes definición. Before. Down al before, ajá. No sabía, pero bueno. Ahora, ¿qué dice la palabra, la derivación 3724? Determinado. O sea, habla de una determinación, algo que ya se dijo, algo que ya está dicho. Ajá. Entonces habla algo determinado, algo ya, como dice ahí, declarado. Esa es la derivación. Entonces la palabra, la palabra compuesta, proorizo, está compuesta de estas dos palabras, ¿sí? Declarado, determinado. Determinado o determinar, ¿sí? Marcar, limitar, nombrar, decretar, especificar. Entonces todo esto nos habla en relación a la definición de lo que es la predestinación. Es algo que está determinado antes de, ¿sí? Algo que ya se ha decretado con anterioridad, algo que ya se dijo. Y que todo eso, como dice, tiene un fin, ¿ok? Todo eso tiene, como dice aquí esta definición del diccionario de la RAE, donde dice que destinar anticipadamente algo o a alguien para un fin, es decir, predestinar nos está llevando ¿qué? A un destino final, ¿sí? A un camino donde llega y tiene un punto donde dice hasta acá, ahí llegamos, ¿sí? Por eso dice que es para un fin, el fin es llegar a la meta, eso es predestinar, ¿sí? Entonces, vamos a ver esto, vamos a ver, destinar anticipadamente algo para un fin, dicho como dice ahí, destinar, elegir algo desde la eternidad por medio de la gracia, para, como decía, lograr la gloria de Dios. Entonces, la palabra en griego, que es predestinar, entonces sería proorizo, como lo vimos.
que es establecer, determinar, ¿sí? Entonces, vamos a ver lo que está relacionado en todo esto de la predestinación, esa determinación, eso que se conoce con anterioridad, y vamos a ver cómo ahí hay algo muy importante, ¿sí? Todo esto habla, y podemos ver aquí, en todas estas definiciones que hemos visto, cómo vamos a ver o cómo podemos nosotros, o vamos a entender que ahí está la presencia de Dios. ¿Y qué es la presencia de Dios? Pues la presencia de Dios no es más que ese propósito, como decía el hermano, es el cumplimiento de la voluntad divina de Dios, ¿sí? Entonces se habla de la presencia, algo que ya está conocido de antemano. Amén. ¿Sí? Entonces el Señor refleja esa voluntad a través de ese conocimiento previo, a través de ese conocimiento de su presencia, ¿sí? Y donde vemos reflejada la voluntad del Señor a través o de una manera activa en la vida de su pueblo, ¿sí? En el pueblo de Dios hay una predestinación. Entonces, mediante esa elección que se hizo en Cristo Jesús, el pueblo ha sido no solamente elegido, no solamente seleccionado, sino ha sido predestinado para un fin, para un propósito. ¿Sí? Entonces, yo les comentaba, cuando hablamos de la elección y hablamos de la predestinación, debemos entender que con respecto, porque tenemos que hacer o dividir esto en dos partes, qué es la elección y qué es la predestinación. Entonces, cuando nosotros hablamos con respecto a la elección, como lo dice Efesios 1, 4, 5, entonces pudiéramos emplear, como yo les mostraba o les decía, que esto de la predestinación, y déjenme decirle que simplemente para ilustración, como siempre lo he dicho, simplemente como ilustración, les dije que esto lo podemos ilustrar así: la predestinación, o con respecto a la elección y a la predestinación, se pudiera emplear una analogía, ¿sí? Una analogía de una gran nave, de un gran avión quizá, de esa nave donde yo les decía que se puede hacer esa analogía, y que esa nave va ¿a dónde? Rumbo al cielo. Esa nave que va rumbo al cielo, y esa nave que es ¿qué? Dios escoge la nave. Esa nave que es la iglesia. ¿Para qué? Para que sea su embarcación personal de Él. ¿Quiénes abordan esa nave? A los que predestinan. ¿Eh? A los que predestinan. A los que eligió primeramente, ¿no? A los escogidos, a los elegidos. Son los que van a abordar esa nave. Son los que van a entrar a esa nave. ¿Ok? Ya están todos en esa nave. Cada quien ha tomado su lugar, cada quien ya está cómodamente sentado, esperando el despegue de esa nave. ¿Sí? Entonces, esa es la elección que Dios hace. Pero lo más importante, o lo que podemos mirar o entender, que esa nave elegida, su capitán, ¿quién sería el capitán? Cristo. Entonces, esa nave va piloteada, o ese gran avión va piloteado por su capitán, ¿que es quién? Cristo es el piloto. ¿Sí? Cristo es quien la está llevando. Entonces, todos los que desean formar parte de esa tripulación o de esa nave son los elegidos, y su capitán es Cristo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, y todos los que están ahí fueron elegidos, fueron escogidos, fueron seleccionados por esa fe que ellos tienen en Cristo, ¿sí? En Él. Entonces, todos esos son parte
de esa fe viva en Cristo Jesús, y eso es lo que les da su pase de abordar a esa nave, ¿sí? Pero no olvidemos también que dentro de todos esos elegidos, en el ínter del camino para abordar ese avión, hay quienes se han desviado, hay quienes se han salido de esa línea o de esa fila, y quienes no han tenido claramente esa meta, y dejan de ser parte de esa tripulación, de esos elegidos. Ajá. ¿Por qué? Porque en el ínter del camino muchos van a tropezar, muchos van a no querer afrontar la vida en Cristo, ¿sí? Y ahorita recuerdo lo que dice cuando habla el apóstol Pablo, ¿no? Que dice que quienes no heredarán el reino de Dios. Y viene una lista, ¿no? Los cobardes, los idólatras. Pero hay uno que menciona primero, ¿y son quiénes? Los cobardes. Los cobardes. Y no habla precisamente de aquellos que no conocen de Dios. Eso habla de la cobardía y habla de los elegidos, ¿sí? Cuando no se tiene ese valor para afrontar la vida en Cristo Jesús, ¿sí? A eso se refiere, son los primeros que están ahí, a eso se está refiriendo. Bueno, entonces esa elección es en unión con Cristo. Ahora, ahí están ya los elegidos, están a bordo, están sentados, esperando que esa nave despegue. Entonces la predestinación tiene que ver con ese despegue y el rumbo y el destino final que lleva esa nave. Ahí es, ¿cuál es el destino de esa nave? ¿Sí? ¿Qué es? Esa nave tiene un destino que va a llegar a ese lugar donde dice la palabra que Dios ha preparado un lugar para nosotros. Ese es el destino de esa nave. ¿Qué es lo que Dios ha preparado para los que permanecen en Cristo? Esa es la predestinación, el destino final. Ahí donde donde esa aeronave va a tocar, digamos, tierra, ¿sí? Ahí. Ahora, miren. Ahora, ¿qué es lo que Dios ha preparado para nosotros? Ese destino. ¿Qué es lo que Dios ha preparado? Quiero que vayamos ahí a Romanos 8, 17, 18. Fíjese cómo lo dice aquí. Y dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús, si es que, ¿cómo dice? Si es que padecemos juntamente con Él. ¿Ok? Entonces, juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Todo lo que nos espera, dice, nada de lo que nos puede pasar o suceder en esta tierra es comparable con lo que nos está esperando. Fíjese cómo lo dice aquí, dice que somos hijos y si hijos también herederos y herederos de Dios y coherederos en Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo lo dice? Bueno, aquí ya no lo pude poner porque anoche se fue la luz y ya no pude pasarlo. Pero fíjese cómo lo dice la Biblia, la nueva traducción del lenguaje actual. Fíjese cómo lo dice este mismo pasaje, dice, y como somos sus hijos, tenemos derecho, ¿qué? A todo lo bueno que Él ha preparado para nosotros. Todo eso lo compartiremos ¿con quién? Con Cristo. Y si de alguna manera sufrimos como Él sufrió, seguramente también compartiremos con Él la honra que recibirá.
Estoy seguro que los sufrimientos por los que ahora pasamos, bueno, ya no lo puede copiar bien, les digo ahí por lo que ahora pasamos no son nada, ni los compararemos con la gloria o con la gloriosa vida. Amén. No es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más O adelante. que Él nos revelará, o sea, habla, eso es lo que nos espera, ese es el destino final que tenemos. La gloria de Dios, por eso dice, si sufrimos y padecemos lo mismo que Cristo padeció, bueno, ahí está la promesa, somos herederos. ¿Sí? Yo por eso les decía, no todos estamos en la fila, pero no todos vamos a poder abordar a esa nave. ¿Qué más? ¿Qué más dice el apóstol Pablo? 1 Corintios 2:9 dice, antes bien, dice, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado. ¿Para quién? Para los que le aman, ¿sí? Algo que ni siquiera hemos visto, algo que ni siquiera quizá podemos imaginar. Eso es lo que Dios ha preparado, ese es nuestro destino. ¿Qué dice Juan? No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa, ¿qué dice? De mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues, ¿a qué dice? A preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también ¿qué? Estéis. Eso es lo que Dios ha preparado para nosotros. ¿Qué más ha preparado? ¿Qué dice? Apocalipsis, fíjese qué dice. ¿Sí? Apocalipsis 21. ¿Y qué dice? Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe más. Y yo, Juan, dice, vi una santa ciudad, la cual, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará, ¿qué? Con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Eso es lo que Dios ha preparado. Esa es la meta, es la esperanza final de la fe, de lo que está hablando la palabra, de la promesa que hay en cada uno de lo que el Señor ha revelado. Es decir, hay un mundo nuevo, hay algo transformado, hay un cuerpo nuevo, algo que ya fue redimido, ¿sí? Por Cristo Jesús, y hoy estamos nosotros viviendo como un pueblo suyo delante de Dios, como dice ahí, ¿verdad? Dios, y será su pueblo, y Dios mismo estará con ellos. Habla de aquellos que habremos de llegar, ¿no? A ese destino. Esa es la predestinación, lo que nos espera, ¿sí? Ya no habrá, como dice, habrá una ciudad santa, habrá una perfección, todos los pecados se habrán borrado, incluso la misma palabra habla que habrá una destrucción de la misma tierra, que todo se va a desvanecer, que todo será como humo, ¿sí? La tierra dice que será renovada. Cuando vamos y miramos lo que habla la palabra en Isaías, en Ageo, en Hechos, vemos cómo habla de cómo la tierra se acabará, ¿sí? La tierra será
renovarla, se convertirá ahora en la habitación de la humanidad de Dios, y todos los que hemos sido redimidos, todos los que hemos llegado a la meta, todos los que hemos llegado al final, dice que habla, ¿no?, de que tendremos un cuerpo semejante a Cristo, un cuerpo resucitado, que será visible, incluso tangible, un cuerpo que dice que será imperecedero e inmortal. ¿Sí? Eso es. Habla de la nueva Jerusalén. Habla de que todo será cambiado, de que todo será renovado. ¿Sí? Eso es lo que nos espera. Ese es el destino final. Entonces podemos entender que hay un parteaguas entre lo que es la elección y lo que es la predestinación. ¿Sí? Entonces la predestinación es ese destino final. Amén. ¿Sí? Eso es lo que Dios ha preparado entonces para sus hijos. Entonces Dios de alguna manera nos ha predestinado. Dios predestinó a sus elegidos ¿para qué? Para que sean llamados, para que sean justificados, para ser glorificados, para ser conforme a la imagen de su Hijo, para ser santos y sin mancha, para ser adoptados como hijos suyos, para ser redimidos, para ser destinados a una herencia, como ya lo vimos, para la alabanza de su gloria, para ser destinatarios del Espíritu Santo, para ser criados, para hacer buenas obras. Dios nos ha predestinado, Dios nos ha elegido. ¿Sí? Para eso. Entonces, entendamos entonces que sí hay una gran diferencia entre lo que es la elección y la predestinación. Y lo vemos y lo tenemos que entender porque tanto ahí en Efesios como en Romanos, cuando nos habla de la elección y luego nos habla de la predestinación. ¿Sí? Somos predestinados. Entonces, vamos a ver qué dice Efesios. ¿Qué dice Efesios? Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Estamos hablando de qué? De la elección. Para que fuésemos ¿cómo? Apartados, sin mancha delante de Él, sin pecado. Ahora, el 1:5. En amor, ¿cómo nos predestinó el Señor? En amor, dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto ¿de qué? De su voluntad. ¿Sí? Pero si nosotros leemos, fíjese, cuando leemos Efesios desde el 3, que dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿En quién? En Cristo. En Cristo Jesús. Nos bendijo, es una bendición todo esto, ¿sí? Es una bendición el que Él nos haya ¿qué? Escogido antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque dice que fuimos predestinados en amor, en gracia, en misericordia de Dios. La predestinación no es algo humano, no es algo que el hombre pueda hacer, no es un esfuerzo humano. Yo les decía, la predestinación tiene relevancia o solo tiene relevancia para aquellos que están, como dice ¿quién? En Cristo Jesús. Según nos escogió en Él, en Cristo. Entonces cuando eso adquiere esa relevancia, cuando nosotros creemos en Cristo, tiene relevancia para aquellos que están en Cristo. ¿Sí? Entonces, la predestinación no tiene relevancia para una persona que no se haya convertido a Cristo o hasta que se convierta a Cristo. ¿Sí? Igual, la predestinación no tiene nada que ver con aquellos que van a ser salvos y con aquellos que van a ser condenados. De ninguna manera tiene que ver nada de eso.
Entonces la predestinación tiene que ver con aquellos que hemos aceptado a Cristo, que hemos entrado en ese nuevo pacto o en esa nueva relación con Cristo Jesús. ¿Sí? Eso es lo que tiene o adquiere esa relevancia. ¿Sí? Entonces la predestinación tiene esos dos sentidos relevantes cuando nosotros lo hemos aceptado, ¿sí? Cuando hemos sido convertidos, cuando hemos sido elegidos, pero no tiene relevancia cuando no ha entrado, no ha llegado o no hemos tenido ese encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, dijimos que la predestinación es una bendición, como dice Efesios. ¿Sí? La predestinación nos habla de dónde vamos a pasar la eternidad. ¿Sí? ¿De dónde la vamos a pasar? Ya lo vimos. ¿Dónde la vamos a pasar? En todo lo que Dios nos ha preparado. Amén. ¿Sí? Entonces, Cristo nos ha elegido en Él. Somos nosotros, que dice, el producto de la elección, porque Él nos ha elegido, nos eligió porque estábamos en Él, estábamos en Cristo, ¿sí? Entonces somos ese producto de la elección. Y que dice que Él nos eligió antes de la fundación del mundo, con un propósito, para apartarnos en Él y sin pecado delante de Él. Amén. ¿Sí? Y esto habla, como mencioné hace un rato, habla de la presencia de Dios. ¿Sí? Habla de la presencia de Dios. Y debemos entender esto y comprenderlo de la presencia de Dios cuando nosotros leemos el Salmo 139 y nos habla, nos relata el Salmo 139 en sus primeros versículos, ahí cómo nos habla el salmista de esta parte de la presencia de Dios. Nos habla de la omnipresencia y de la omnisciencia, donde el Señor dice que Él ha conocido todo, ¿sí? Él ha examinado todo, Él conoce todo, Él conoce mi levantar, mi sentarme, Él conoce, escudriña mis pensamientos, escudriña mi andar, escudriña mis caminos, ¿sí? Pero aún va más allá, porque dice, aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda, ¿sí? Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tus manos. Tal conocimiento, dice, es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. El Señor ha conocido absolutamente todo. Dios conoce los pensamientos, motivos, deseos, todo eso conoce el Señor, lo más íntimo de nosotros, ¿sí? Él conoce lo que pasa en nuestra vida. Él sabe lo que nos sucede, Él sabe el comienzo y Él sabe el final. Incluso, no solamente el comienzo y el final, sino lo que está predeterminado. Porque de eso habla la predestinación, algo que ya está determinado con antelación. Todo eso es lo que conoce el Señor. Amén. Entonces habla de eso, de la omnisciencia de Dios. Habla de esa omnisciencia porque, es decir, la omnisciencia habla de todo lo que Dios, o quiere decir que Dios lo sabe todo. Tomando esto que dice el salmista, Dios lo sabe todo. Él no solo conoce las acciones del hombre, no solamente conoce eso, sino también conoce, ¿qué? Sus pensamientos. Y no solamente eso, sino cuando habla, Él conoce no solamente los pensamientos del hombre, no solamente las actitudes, no, Dios conoce con exactitud la condición de todas las cosas y de todos los acontecimientos que han de venir. Eso es la presencia de Dios, la omnisciencia de Dios.
de que Él lo conoce absolutamente todo, ¿sí? No escapa nada. Él conoce todos los acontecimientos posibles, reales, futuros, pasados, predeterminados. Todo eso Dios lo conoce en su omnisciencia o en su presciencia. Por eso existe esa estrecha relación entre la predestinación y la omnisciencia de Dios, más bien, y la presciencia de Dios. Hay una estrecha relación. Amén. Entonces fuimos destinados para que fuésemos, ¿qué? Santos, sin mancha, delante de Él. ¿Y cómo somos receptores entonces del amor de Dios cuando estamos en Él? ¿O cuando recibimos el beneficio de la predestinación? ¿Cómo somos receptores de ese amor? Somos receptores del amor de Dios porque hemos sido, ¿qué? Predestinados. Porque fuimos predestinados en Él. ¿Para qué? ¿Para qué dice? Para ser adoptados hijos suyos. ¿Por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo? Por el puro afecto de su voluntad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la adopción, les decía, nos va a cambiar de la esclavitud a hijos. Y como dice, y si hijos también herederos. ¿Sí? Entonces, para eso fuimos predestinados, para ser adoptados hijos suyos. ¿Sí? Hoy tenemos derecho, como hijos suyos, hoy tenemos derechos ¿a qué? A una herencia. ¿Sí me explico? ¿Vamos bien? ¿Sí? Ahora, ya lo vimos ahí en Romanos 8:17, que tenemos derecho a una herencia. ¿Ok? Fuimos predestinados para ser santos sin mancha, para ser como Cristo. ¿Ok? Bueno, si dice que fuimos escogidos en Él y que ese destino en el cual nosotros vamos a llegar, o a donde vamos a llegar, vamos a ser igual, hasta ese momento es cuando nosotros vamos a quizá ver las cosas de una manera distinta y si lo vamos a entender y comprender que entonces nosotros hemos sido cambiados en esa predestinación, nuestro cuerpo ha sido cambiado, ha sido perfeccionado en Cristo Jesús. ¿Sí? Pero eso ¿cuándo va a suceder? ¿Cuándo va a suceder esa perfección en nosotros? Empezamos en cuanto creemos en Cristo. Sí. Y cuando venga Él en la iglesia es cuando se completará esa obra. Esa obra, ¿ok? Es cierto, entonces significa que vamos, en ese momento significa que vamos a ser como Él. Y vamos a ser como Él en el sentido que entonces no vamos a pecar, nuestro cuerpo va a ser glorificado, santificado, perfectos. Miren, vamos allá a Romanos 8:23, a ver si lo... Romanos 8:23 dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención, ¿qué? De nuestros cuerpos. Ahora, mire, Primera de Corintios, vamos ahí a Primera de Corintios. Primera de Corintios 15. Y me gusta todo esto, cómo lo dice el apóstol Pablo. A ver si lo coloqué. No, creo que no lo puse. Bueno, Primera de Corintios 15, 51. Fíjese lo que dice, del 51 al 56. Y hablando el apóstol Pablo,
Dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos, ¿qué? Transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de ¿quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo? ¿Sí? De una manera dice que nuestros cuerpos, el cuerpo resucitado del creyente será un cuerpo ahora transformado, un cuerpo que tendrá una identidad en Cristo Jesús, un cuerpo que será adaptado de alguna manera a la nueva vida en Cristo Jesús. ¿Sí? Será adaptado, como dice, ¿no?, a esa nueva tierra, a ese nuevo cielo que ha preparado o que se ha preparado para aquellos que lleguemos a ese destino final. Amén. ¿Sí? Ahí está. Ya será un cuerpo imperecedero, un cuerpo libre de descomposición, de muerte. Será un cuerpo, como dice, glorificado. ¿Sí? Será un cuerpo glorificado, ya no habrá más debilidad, tendrá poder, no estará sujeto, como dice, a enfermedades, a dolor, a llanto, a muerte, a todo eso. Eso ha terminado. Nuestro cuerpo ha sido glorificado ahora en Cristo, ha sido transformado ahora en Cristo. ¿Sí? Cuando vemos toda esa parte de lo que está hablando el apóstol Pablo, ¿sí? Entonces, miramos todo esto que es la predestinación, ¿sí? Ese cuerpo, ¿cómo será? Y eso, como dice, será hasta el día en que nosotros seamos, ¿qué? Arrebatados, llevados. Cuando se habla del arrebatamiento, el apóstol Pablo, ahí en primera de Tesalonicenses, cuando habla y dice, ¿no? Cuando dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y allí estaremos siempre con el Señor. ¿Sí? Ahí está la promesa, seremos que transformados, nuestro cuerpo va a ser revestido de inmortalidad y dice el apóstol Pablo que esto será en un abrir y en un cerrar de ojos, seremos unidos con Cristo y como lo dice será de una manera visible, seremos apartados, seremos quitados, como dice, de todo sufrimiento. Ese es el destino, esa es la promesa de la predestinación que tenemos. ¿Sí? Seremos capaces entonces de hacer la voluntad de Dios de una manera perfecta, porque esa es nuestra esperanza al final del camino. ¿Sí? Y eso es lo que implica la predestinación. ¿Por qué? Porque hemos sido predestinados para ser como Él. Amén. Por eso. Amén. Y por eso lo dice Romanos, ¿no? ¿Qué pasó? Romanos 8. Ahí está. Porque a los que antes conoció también los predestinó. A los que antes conoció, ¿habla de qué? De la elección. A esos que Él eligió, a esos que Él seleccionó, también, que dice, los predestinó
para que fuesen hechos conforme a la imagen de ¿quién? De su Hijo, que es lo que acabamos de ver. Para que Él sea primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también ¿qué? Glorificó. ¿A quiénes glorificó? A los que justificó. ¿A quiénes justificó? A los que llamó. ¿A quiénes llamó? A los que predestinó. ¿A quiénes predestinó? A los que conoció, y solo a esos. Amén. Eso habla de la predestinación. Amén. ¿Sí? Entonces, pero mientras caminemos aquí, mientras estemos en este mundo, mientras estemos en esta tierra, nosotros vamos caminando para que seamos santificados en Cristo Jesús. Estamos siendo llevados de gloria en gloria, de victoria en victoria, para poder llegar a esa altura del varón perfecto. Amén. ¿Sí? Entonces eso es lo que hoy, mientras estamos en esta tierra, caminar como ese buen siervo de Dios, como ese buen hijo de Dios. ¿Por qué? Porque estamos, como repito, en ese proceso de santificación, ¿sí? Creciendo cada día, escuchando su palabra, alimentándonos, ¿sí? Madurando. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando el Señor venga. Amén. Hasta ese momento, ¿sí? Cuando el Señor venga y seamos ¿qué? Llevados, seamos arrebatados, ¿sí? Hasta entonces. Pero mientras tenemos que caminar en obediencia, mientras tenemos que caminar en Cristo a darle la gloria, la honra, la alabanza, la adoración que Él merece. Amén. Entonces eso es la predestinación. La predestinación entonces para que seamos en ese destino como a la imagen de Cristo, conforme a la imagen, como dice, ¿no? Conforme a la imagen del Hijo de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien. Nos quedan 3 minutos, 3, 4. Bueno, quiero que veamos esto rápido. Efesios 1:5, para que vean cómo el original dice: en amor habiéndonos predestinado. Cuando habla de esa predestinación, habla también, ¿qué dice? Predeterminado. ¿Okay? Habla de esa predeterminación. ¿Sí? ¿Me permite ampliar un poquito el Sí, tema? sí, adelante. Muy bien, el término en inglés horizonting viene del griego 3724, Ajá. poner límites, Ajá, sí. predeterminar, enfatiza la eternidad de Dios con sus correlaciones. 3724 es designar límites, fronteras. Se refiere a que el Señor literalmente horizontó todas las escenas físicas de la vida antes de la creación. Esto garantiza que Dios obra en conjunto con su propósito eterno. Tal cual. Lo mismo en otras palabras. Amén. Sí. Pero bueno, creo que traté de ver esto, la predestinación, que la entendamos, ¿no? Así, muy sencillamente, o no sé cómo. Muy sencillo, o sea que fue tan fácil entender cuando dice, bueno, el que no viene a Cristo no va a entender que es predeterminación, es más, ni le interesa, ni tiene por qué saberlo. Clarísimo. ¿Sí? Entonces, hoy vamos a dejarle aquí y vamos pero no antes, recordemos que dentro de la predestinación y en esa conformación de la imagen y semejanza de Dios, habla de nuestras acciones, y que en ese caminar en el cual nosotros vamos, dice que tenemos que ir transformando igual nuestra manera de pensar, porque nuestra manera de pensar en Cristo es lo que nos va a llevar finalmente a cambiar nuestra manera de ser, ¿sí? Habla de que nosotros hablamos de que debemos tener ahora ¿qué? La mente de Cristo,
¿sí? Y tener la mente de Cristo significa ¿qué? Caminar como Cristo caminó en esta tierra, ¿sí? En obediencia, en santidad, teniendo la misma perspectiva de Él, con humildad, con obediencia, teniendo la misma compasión, teniendo la misma misericordia. Eso habla de tener hoy nosotros en esta tierra la mente de Cristo. Porque yo les decía, la sabiduría del hombre contrasta con la sabiduría de Dios. Tanto que el apóstol Pablo lo habla y lo dice cuando habla ya en Primera de Corintios, ¿no? 2, donde habla de que dice que habla del hombre natural. ¿Sí? El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Y habla de ese, y hablamos de los tipos de personas que hay. Entonces, para llegar a estar en Cristo o ser como Él, como dice, o estar en Él, estar en Cristo, es caminar y en ese mismo sentir, en esa misma, tener la mente de Cristo. Ajá. Y eso es lo que significa tener la mente de Cristo, porque tenemos que ir cambiando, transformando nuestra manera de pensar y de sentir. ¿Sí? Esa es otra parte, para poder ser, como dice, porque Él nos llamó, nos apartó para ser santos. ¿Sí? Nos llamó con ese propósito. Por eso fuimos elegidos. Y dentro de esa elección, estos son los parámetros que marca la palabra de Dios. ¿Sí? Ver desde la perspectiva nuestros, como dicen, ¿no? El fruto del Espíritu. ¿Cuál es el fruto de nuestro Espíritu? Amor, paz, gozo, benignidad, paciencia. Amor, paz, paciencia, benignidad, ¿qué más? Pues, paciencia, paz. Templanza. Templanza, ¿y qué dice el último? Contra tales cosas que... No hay gancito, ¿Ok? pero se aparece una pluma. Muy bien. Muy bien, mis amados hermanos. ¿Hay dudas, preguntas? ¿No? Sí entendimos lo que es la elección, que vimos en el tema pasado, y lo que es la predestinación. Son cosas que se parecen, pero no. Ahora entendemos o debemos entender de lo que habla el apóstol Pablo aquí en la carta, aquí a los Efesios, cuando leemos 1:4 y cuando leemos ahora Romanos 29:3.